Bien, vamos a continuar con el avance de la materia y vamos a empezar a ver a partir de ahora lo que son las funciones de transferencia. A ver, ¿qué vamos a decir primero? Como en todo, es necesario dar un primer paso. Entonces, un primer paso, algo inicial, pero importante, que se tiene de hacer en el análisis y diseño de los sistemas de control, es lo que se conoce como el modelado matemático de los procesos controlados. O sea, tenemos que ser capaces de representar matemáticamente el proceso que nosotros queremos controlar. Entonces, así de una forma muy general, podemos decir que si tenemos un proceso que nosotros queremos controlar, queremos ver, controlarlo, queremos estudiarlo, etcétera, en la ingeniería de control, primero debemos definir las variables que describen las características dinámicas del proceso o sistema. Entonces, repito, primero es definir el conjunto o las variables que describen todo lo que se conoce como características dinámicas del proceso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos controlar un motor, ¿no? Controlar su posición, su velocidad, etc., las variables de ese sistema, de un motor, podemos identificarlas y podemos indicar que una de las variables para controlar un motor es el voltaje que aplicamos al motor. Otra variable podría ser la corriente que circula por los devanados. Otra variable sería el par que desarrolla el motor en su eje. Otra variable sería el desplazamiento angular del rotor. Otra variable sería la velocidad a la que gira el rotor. Entonces esas serían, por ejemplo, las variables de un motor. También tenemos que entender que estas variables que hemos mencionado se interrelacionan unas con otras. Y esta interrelación, este proceso de interrelación entre las variables se da a través de lo que son las leyes físicas establecidas, ¿no? Las leyes físicas que nosotros hemos estudiado en la parte de física del ciclo básico. Con esas leyes nosotros vamos a interrelacionar todas estas variables que hemos dicho. Hemos dicho voltaje, corriente, par, desplazamiento y velocidad. Entonces, con las leyes físicas se relacionan eso. Entonces tenemos que estar conscientes, tenemos que conocer estas leyes físicas. Luego, si conocemos estas leyes, sabemos que estas leyes están definidas mediante ecuaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, el voltaje tiene una relación con la corriente y la resistencia a través de la ley de Ohm, pero es una fórmula, es una expresión, una ecuación matemática. Igual la velocidad, igual el par, todas esas son ecuaciones matemáticas. Entonces estas ecuaciones matemáticas nos ayudan a describir lo que es la dinámica del motor. Entonces ahora dependiendo y conociendo cómo está operando el motor, nosotros podemos realizar lo que se llama modelado. Modelado vamos a entender como representar algo real, representarlo mediante expresiones matemáticas. Pueden ser ecuaciones matemáticas directas o pueden ser ecuaciones diferenciales, como se ha dicho hace rato, dependiendo de las leyes físicas que describen el proceso. Ahora, también es necesario indicar que las leyes físicas que gobiernan, que describen los principios de operación de los sistemas o procesos en la vida real pueden resultar muy complejas, muy difíciles de entender o de analizar. Entonces lo que se hace es una caracterización,
una simplificación de lo que es el sistema, omitiendo algunos parámetros que no son muy importantes, para que simplemente se pueda realizar este análisis usando, en nuestro caso en sistemas de control 1, usando ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver lo que son en esta parte sistemas que cumplan o que se asemejen a sistemas lineales. Entonces para eso vamos a ver, y esto es una herramienta que es lo que se denomina la función de transferencia. Entonces ahí hemos mencionado, para un sistema lineal cuyos parámetros son constantes, decimos, la función de transferencia se define como el cociente, como una relación entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada. Eso es entonces la función de transferencia. Además, para obtener la función de transferencia de un sistema, debemos suponer que todas las condiciones iniciales del sistema son nulas o cero, o equivalen a cero. Entonces, esa es la definición de función de transferencia. En palabras más sencillas, función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada de un sistema. Eso es lo que debemos entender como función de transferencia. Además de que en general es una expresión, es una representación matemática de un sistema que queremos controlar. Bueno, continuando ahora, hemos indicado que los sistemas se representan o se rigen a leyes físicas. Si por ejemplo ahora decimos aquí, si el sistema viene dado por una ecuación diferencial, o sea, las leyes que rigen el sistema se expresan por ecuaciones diferenciales, vamos a tener esta ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial general, vamos a tener esta, entonces, donde vamos a ordenarla del modo que a la derecha las funciones u de t representan la entrada y a la izquierda las funciones y de t representan a la salida. Realizando este orden, nosotros podemos aplicar transformada de Laplace a esta ecuación diferencial y obtenemos la función de transferencia relacionando, o sea, factorando de la salida la función y de s, una vez ya aplicada la transformada de Laplace, factoramos la función y de s y de la entrada factoramos la función u de t. Entonces, factorando y despejando, vamos a tener la relación y de s sobre u de s igual a bm, los términos, los coeficientes que corresponden a la señal de entrada, sobre los coeficientes que representan a la señal de salida, multiplicados por el operador laplaciano, por s, a sus respectivas potencias. Entonces, esto está encerrado en un cuadrado, y eso es la función de transferencia de un sistema. A la función de transferencia la estamos conociendo como g de s igual a y de s sobre u de s, y esta relación que se ha obtenido de aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial y despejar y ordenar y despejar esta relación y sobre u, ¿no? En otros términos, es un numerador en función de la transformada de Laplace sobre un denominador en función de la transformada de Laplace, expresado como una sumatoria de 0 hasta m el grado mayor de la variable s, por b, el coeficiente sub i, tenemos los b sub i's, por
S a la M, ¿no? S sub I, donde I va de 0 a M. Y abajo tenemos el denominador, donde J va de 0 a N, de A sub J, los coeficientes del denominador, multiplicados por el operador, elevados a la N, ¿no? Al exponente del número del S, de la variable S que representa la transformada de Laplace. Bueno, siendo eso la transformada de Laplace, vamos a ver algunas características. Por ejemplo, tenemos las utilidades o ventajas de una función de transferencia. Primero vamos a indicar, es una representación compacta de un sistema lineal como cociente de polinomios en S. Tenemos un polinomio numerador, un polinomio denominador. Entonces es un cociente entre un numerador y un denominador que está en función de la variable S. Luego, la función de transferencia permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. O sea, lo que hacemos es, al modelar nuestro sistema real, lo expresamos mediante las leyes que rigen ese sistema, expresamos las ecuaciones. Generalmente es una ecuación diferencial. Entonces, nosotros en ningún momento vamos a resolver esa ecuación diferencial. Simplemente a esa ecuación diferencial le vamos a aplicar transformada de Laplace. Al aplicar transformada de Laplace a esa ecuación diferencial, vamos a tener una ecuación algebraica. Y esta ecuación algebraica nosotros la vamos a ordenar de modo que arriba tengamos el numerador, o sea, la salida arriba, y abajo la entrada. Entonces vamos a tener la relación entrada-salida. Y eso es la función de transferencia. En ningún momento se ha resuelto la ecuación diferencial. Luego, otra utilidad o ventaja es que la función de transferencia se puede llevar directamente al dominio de la frecuencia, porque sabemos que S es igual a J omega. Haciendo este cambio de variable de S igual a J omega, nosotros tenemos esa función, esa ecuación que hemos obtenido directamente representado en frecuencia. También la función de transferencia es una propiedad del sistema, de ese sistema que hemos modelado, independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. Es decir, la función de transferencia nos representa el sistema o proceso. Nos va a representar el sistema o el proceso. No nos habla nada de qué va a entrar o qué va a salir. No está hablando nada de eso. Simplemente la función de transferencia es una representación matemática del proceso. Nada que ver con la entrada o con la salida. Eso vamos a verlo después. Luego, otra utilidad o ventaja. Si desconocemos la ecuación diferencial que describe el sistema, ¿no? Es posible que no podamos conocer la ecuación diferencial de un sistema. Entonces, podemos obtener la función de transferencia de ese sistema del cual desconocemos la ecuación diferencial de una forma experimental, ¿no? Esto es una forma experimental de obtener la función de transferencia. ¿Cómo? Introduciendo señales de entrada conocidas y estudiando su respuesta. A este último punto se le conoce como el método de identificación de sistemas, ¿no? Es posible realizar esto con tarjetas de adquisición de datos, midiendo durante un determinado tiempo la entrada y también midiendo en ese mismo tiempo la salida. Realizando ambas medidas con aproximaciones matemáticas se puede obtener una función de transferencia equivalente a ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces eso es la identificación de sistemas. Entonces también, siendo esto la función de transferencia, vamos a indicar que poco se conocen lo que son las funciones de transferencia propias. Se dice que una función de transferencia es propia, se conoce como
función de transferencia propia o estrictamente propia si el grado del polinomio del denominador es mayor que el del polinomio del numerador. O sea, en este caso, en esta función de transferencia n va a ser igual a m. Entonces eso es una función de transferencia estrictamente propia. Ahora, si n es igual a m, la función de transferencia se conoce como propia, ¿no? A diferencia de la anterior que era estrictamente propia. Y se conoce como función de transferencia impropia si m es mayor a n. O sea, el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador. Entonces ahí la función de transferencia es impropia. Otra cosa que hay que indicar de la ecuación de la función de transferencia es la ecuación característica. Se llama ecuación característica de un sistema lineal representado por una función de transferencia a la ecuación que se obtiene al hacer que el polinomio numerador, de la función de transferencia sea igual a 0. Entonces la ecuación característica de este sistema es a sub n s a la n más a sub n menos 1 s a la n menos 1 más los términos que se están más a sub 1 a la s más a sub 0 igual a 0. Eso es la ecuación característica de ese sistema. Entonces también ahora vamos a ver que la función de transferencia puede representarse en forma de polos y ceros. Estamos hablando de un numerador y un denominador. Entonces, sabemos que en el numerador hay un polinomio y en el denominador hay otro polinomio. Si nosotros obtenemos las raíces del polinomio numerador, entonces estas raíces del polinomio numerador son lo que se conocen los ceros del sistema. Luego, hablando del denominador, si obtenemos las raíces del denominador, estas raíces que hemos obtenido del polinomio denominador son lo que se conoce como los polos del sistema, ¿no? Entonces, si hablamos y nos quisiéramos conocer el orden del sistema, podemos decir que el orden del sistema corresponde al grado del polinomio del denominador. Por ejemplo, aquí está un sistema, una función de transferencia que se presenta a un sistema GDS. Decimos es igual a una K, es igual a K sobre tau por S más 1. Lo que para identificar el orden vamos a ver que S está elevado a la 1. Entonces este es un sistema de primer orden. Luego tenemos otra función de transferencia que está representando a un sistema. Para identificar el orden observamos el mayor grado que tiene la variable s. En este caso s está al cuadrado. Entonces, independientemente de lo que hay en el numerador y denominador, si s es al cuadrado, el sistema es un sistema de segundo orden. Bien, entonces, ahora, si nosotros aquí vemos en el gráfico, vemos un sistema, aquí está un sistema que tiene una entrada y una salida, ¿no? En la entrada R, la salida C y el sistema. Nosotros podemos expresar este sistema, si es muy grande, muy complicado, podemos dividir el sistema en partes más pequeñas, a las cuales en este gráfico de aquí abajo estamos llamando subsistemas. Entonces un sistema lo estamos dividiendo en 3 subsistemas, a los cuales tenemos la misma entrada, RT, y la misma salida, C sub T. Entonces se puede hacer eso. Entonces, si podemos obtener la función de transferencia de cada uno de estos sistemas, de estos subsistemas, y luego, combinando algebraicamente estas ecuaciones de cada uno de ellos, nosotros vamos a obtener la función total del sistema, o sea,
como si trabajáramos en este directamente. Pero repito, si es muy complicado obtener de este sistema directamente, lo que se puede hacer es dividir en subsistemas más pequeños para obtener parte por parte funciones de transferencia. Aquí te obtendré función de transferencia del subsistema 1, función de transferencia del subsistema 2, función de transferencia del subsistema 3. Y entonces, como dice aquí, algebraicamente vamos a poder representar vamos a poder combinar estas representaciones matemáticas llamadas funciones de transferencia de los subsistemas para obtener una representación total del sistema. Eso se puede hacer trabajando con lo que son las funciones de transferencia. Bien, continuando, vamos a ver de otro modo lo que hemos dicho más antes, a modo de que quede bien claro lo que estamos diciendo. A ver, si encontramos un sistema y queremos nosotros analizar, queremos estudiarlo, lo que es la ingeniería de control, empezamos por escribir la ecuación diferencial, que se rige, hemos dicho, de acuerdo a los principios básicos. Entonces, aquí va a ser una ecuación diferencial de orden n, pero tiene que ser lineal e invariante en el tiempo, tiene que cumplir esas dos condiciones. Entonces, aquí hemos escrito la ecuación diferencial. A sub n derivada n de la función c de t respecto de t. C es la salida, la función c define la salida, más a sub n menos 1 de derivada n menos 1 de c de t respecto del tiempo, etc. Igual a b sub m derivada m de r de t de la entrada respecto del tiempo, más b sub m menos 1 derivada m menos 1 de la entrada respecto del tiempo, etc., ¿no? Donde c, hemos dicho, son las salidas, representa la salida, y r la entrada. A sub n, o los a sub is, los términos as de este lado, y b, y los términos b forman la ecuación diferencial que representa el sistema, ¿no? Luego, aplicando transformada de Laplace miembro a miembro, a la derecha y a la izquierda, vamos a tener a es constante a la derivada de n, s a la n, de c de s más a sub n menos 1, s menos 1 c de s más a sub 0 c de s, más sus condiciones iniciales. Eso es igual a este otro lado, b sub m, s a la m, la transformada de Laplace de la derivada, por r mayúscula r de s, y todos los términos cada uno, con la suma de las condiciones iniciales de r de t. Entonces, las condiciones iniciales, hemos dicho, vamos a considerarlas nulas. Entonces, esto se hace 0, esto también se hace 0, para finalmente obtener y agrupar, esto ya son ecuaciones algebraicas. De este término factoramos c de s y de este término r de s, y obtenemos c de s multiplicado por a sub n s a la n más a sub n menos 1 s a la n menos 1 más, etcétera, a sub 0 multiplicado por c de s, más en el otro lado de la salida b sub m s a la m más b sub m menos 1 s a la m menos 1 más b sub 0. Luego de aquí despejamos o hacemos c sobre r. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir, y esto que está multiplicando r de s va a pasar a dividir. Entonces tenemos c sobre r igual a g de s, la función de transferencia de ese sistema, que es igual a bs, bm, sm más, etcétera, abajo a n, s a la n, y de toda la sumatoria. Entonces, podemos ver que en esta ecuación estamos separando la entrada de la salida. Entonces, a este cociente hemos dicho que se llama función de transferencia, y lo hemos evaluado, hemos obtenido haciendo que las condiciones iniciales sean 0. Ahora, indicando algo más que vamos a hacer luego, si nosotros quisiéramos usar esta función como un bloque, lo tendríamos que hacer de este modo. Esto es un bloque cuya entrada es r, cuya salida es s, y dentro del bloque se ubica
la función de transferencia, ¿no? Esta función que hemos obtenido la estamos colocando dentro del bloque. Entonces, en un bloque podemos tener representada nuestra función de transferencia. Bueno, eso es la teoría de lo que es las funciones de transferencia. Lo que a nosotros nos resta hacer, y lo vamos a hacer en la siguiente clase, es empezar a obtener funciones de transferencia de sistemas físicos conocidos. ¿De acuerdo? Nosotros vamos entonces en esta materia a obtener funciones de transferencia de circuitos eléctricos, de circuitos electrónicos también. También vamos a obtener funciones de transferencia de sistemas mecánicos de desplazamiento, de sistemas mecánicos rotatorios. De esos sistemas vamos a aprender a obtener las funciones de transferencia de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar obteniendo funciones de transferencia de sistemas eléctricos. Bueno, entonces, y ahí al obtener esos vamos a dar la teoría y vamos a hacer también ejemplos. Entonces, quedamos en eso por hoy.